hace aproximadamente un mes, me dijo que le encantaría presentar esta charla de una parte que no muchos conocíamos de Jorge. Yo sí lo sabía porque José indirectamente me lo había mencionado, que era el papel que él desempeñó en este campo de la numismática. Que hoy le pregunté a Jorge, arrancó aproximadamente hace 14 años. ¿No? Ustedes, qué interesante. Y otra serie de cosas, dicen que uno se hace famoso cuando fallece, ¿verdad? Otro montón de cosas que distintas personas me han comunicado de Jorge que no teníamos la mínima idea. Su afición a las armas, por ejemplo, lo conocíamos por Jorge y por Marco, que también lo son. Pero otro montón de cosas que uno no sabía de Jorge. ¿Algo? Jorge estuvo con un tío mío a finales de los 70, principios de los 80, en unos entrenamientos. Un tío mío, y ese tío me enseñó unas fotos grandes, ¿verdad? En un campo de entrenamiento allá en Sierra, y le digo yo, me dice, mira, si yo conocí a alguien de Turrialba, pero no me acuerdo el nombre. Y quedamos en juntarnos, ¿verdad?, con las fotos, porque para ver si se acordaba el Pablito de haber estado ahí, si efectivamente estuvieron juntos, y eso fue una de las cosas que por ejemplo no pude hacer. Bueno, yo complemento esa información. Jorge tenía el grado de teniente. O sea, el grado de teniente. Eso la gente no lo sabe. Con la invasión a Calero, con toda la situación de Calero, una oportunidad me llamó, solo estaba, me decía, mire, Tabillo, ¿qué vamos a hacer con esa situación de Lunica? Vamos a volar bala. Textualmente, vamos a volar bala. Como si yo perteneciera a ese grupo. No tenía ni una pistola de compas en mis manos, ¿verdad? Pero bueno, agradecerle a José, yo lo voy a presentar a José, ¿verdad? Agradecerle a José el esfuerzo que hizo en poner toda esta evidencia junta, y a mí me parece extraordinario. De una u otra forma, José, que eso termine en alguna publicación, en escrito, un libro, en fin, ahí hago la invitación a Carlos, a todos. Hay publicaciones. Hay publicaciones bueno, y Marco y Jorge que hablen un poquito de la parte bélica de Jorge. En fin, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, tengo 44 años de amistad con Jorge y no tengo ni una sola cosa. Y eso creo que es lo mejor que puedo decir. Fue un amigazo, fue un colega y compartimos muchas cosas. Entonces a mí me pareció importante un humilde homenaje en parte, presentar lo que habíamos hecho. En realidad, una vez estábamos en Omar Cayán, hace unos 20 años, 5 años, cuando Omar Cayán era biólogo. Y estábamos viendo un billete de 5 pesos en aquel momento. Y entonces le pregunté a Lauro, mira, ¿qué es esta masa? Y Lauro dijo una expresión ahí que no puedo repetir, pero que después entonces nos motivó a buscar un poco más. Y entrando ya en materia, pues entonces dijimos, bien, ¿por qué no hacemos algo de eso? Y escribimos algo, y eso se materializó casi 10 años. Voy a pasarles, dije ahora cuando empezamos que algunos de ustedes van a extrañar de ver solo una mata, pero esta es una planta que voy a mencionar mucho. Este es el mirto europeo. En Europa le llaman arrayán, ¿verdad? Pero ese es el mirto, y ahora vamos a ver la importancia que tiene. Es una mirtácea, oiga, un zoólogo hablando como botánico. Las florecitas muy bonitas. Ya le salió los zoólogo. Se lo voy a pasar, pero ahora les explico de qué se trata. Bueno,
Eso es hoy, pero esto fue... ¿Me cambia? Eso fue la primera conferencia que nosotros dimos en el Museo del Banco Central en el 2004. Y la titulamos Botánica y Numismática, las plantas en las monedas de Costa Rica. Desde eso, la conferencia la dimos en varios lugares, incluyendo el Hotel Bugambilia. Lo dimos en la reunión de museos del mundo que se hizo en el 2007. Y hoy, precisamente, a las 10 de la mañana, estaba dando una conferencia parecida en un colegio en Santo Domingo Heredia, que me pidieron hablar de plantas y monedas. Yo digo, plantas y monedas. Sí, es que tenemos un club numismático aquí. Entonces les di la conferencia parecida y terminé hablando de la carrera de biología. Entonces hay 20 que quieren estudiar biología. Ahora que mencionó Gustavo eso, se materializó en 3 publicaciones, 4 en realidad. Esta primera, Botánica y Numismática, las plantas en las monedas de Costa Rica, de Lancasteriano. Luego, en el 2004, en el 2005 ya ampliamos la cosa y entonces hicimos esa que se llama Algunas plantas en billetes, boletos de café y cafetales de Costa Rica. Pues las plantas en cafetales son vacilón hacer eso. Y la última de esa serie fue esta, que se llama Palmeras, Palmas y Mirtos, precisamente por ese mirto, que publicamos en el 2006. Aquí, para los que quieran tener un recuerdo del Auro, hay 10 copias de cada uno, las últimas que quedan de esas separadas. Además de eso, no vas a escribir nada de zoología vos, sí, vamos a hacer algo. Entonces hicimos este otro, que se llama Plantas y Animales en la Numismática Costarricense. Es un folleto bilingüe, está todavía disponible en el Museo de Numismática por si quieren comprarlo. Y ya que Tavo trabaja con felinos, pues le puse unos felinos ahí. Una moneda que es clásica en Costa Rica, en este momento es una moneda conmemorativa de 250 colones del famoso jaguar. Es una belleza de moneda. ¿Qué año? Esa es 1982, creo. Por ahí creo que se la sacaron, hace ratillo, ¿no? 83, ¿no? Es correcto. Pero este folleto está disponible por si quieren comprarlo ahí en la tienda del Museo Numismático. Ok, entonces, entrando en materia, bueno, ahí está Jorge. Durante la época colonial, el trueque era más que todo la forma común de comerciar aquí en Costa Rica y en la época de toda América colonial. Y la moneda metálica, es decir, oro o plata, era escasa. Ese es un real de 1667 que circuló aquí. No era que no había plata, no era que había, como han dicho muchos, no era que no había moneda, no, es que era escasa. Y sobre todo la de oro. Entonces, de ahí viene esa equivalencia a un peso igual a 8 reales. Ustedes hablan de pesos, no hablan de colonias, hablan de pesos, viene de la colonia. De una colonia eran 8 reales, un peso eran 8 reales, y los de mi edad ya conocemos hablar de 2 reales y 4 reales y 6 reales, ¿verdad? 8 reales de un peso. Y la moneda de oro es en escudos, 2 pesos un escudo, 16 pesos una onza, 16 reales en escudo. Eso era escaso. Por el que tenía plata, que debían tener plata, es que tenía moneda de plata. Entonces se usaba el cacao como moneda. Y se usaban las semillas de cacao, son estas. ¿Pero para qué se usaban? Se usaban como menudo, es decir, para comprar cosas muy baratas. No es que solo cacao se usaba, no. Es que además de la moneda de oro y de plata, si usted quería comprar cosas muy baratas,
tenía que recurrir al cacao. ¿Y por qué? Porque la moneda más pequeña, como ahorita lo vamos a ver, era de 1/4 de real, que también era escasísima. La que abundaba un poquito más era la de medio real. Pero si uno iba al mercado, San José, la plaza principal, y decía, deme medio real de plátanos, tenía que llevar una carreta. Era demasiado. Entonces faltaba esa moneda de menudeo. Y eso era por eso entonces ya los indígenas usaban el cacao como moneda. Todos los españoles decidieron, y adaptémosla, adaptamos el cacao. Y entonces, por ejemplo, en 1709 se legaliza la moneda. El gobernador de Balbín legaliza la moneda y entonces el equivalente a la tasa de cambio, como quieran decirlo ahora, es 100 almendras de cacao por un real. Entonces usted tenía 100 almendras de cacao y tenía un real. Con eso era su menudo. Esa disposición gubernamental, ¿de dónde venía? ¿Y reinada por cuál oficina española? ¿Te acordás? Primero la capitanía y luego el virreinato de Nueva España en México y luego de arriba. Pero el gobernador es el que daba el decreto. Decía, miren, están legalmente autorizados, el rey me autorizó a que ustedes usen cacao como moneda legal. Tasa de cambio esa. Y por ejemplo, esa es una de las estampillas más lindas de Costa Rica de 1937, por cierto. Dice en 1853 que el viajero alemán Wilhelm Mark visitó San José un día de mercado y anotó: se compra, ¿qué se compra? Almendras de cacao. Para poder comprar, ¿qué? Las almendras servían como menú para adquirir insumos muy baratos. Es decir, varios productos tales como plátanos, naranjas, son tan baratos que por ese precio, es decir, la moneda de medio real, se dan demasiados para que los pueda llevar una persona. Entonces, ¿con qué compraba usted la naranja? Sí, con una almendra de cacao, o media almendra de cacao. Entonces, la moneda de cacao se usaba como menudo, como una chapa 5 de hora. Ok. Pero ya había timadores. La moneda de cacao, como lo que adentro se usa para chocolate, entonces le sacaban lo de adentro, la rellenaban con arcilla y la ponían a circular otra vez. Se veía en el chocolate, pero quedaba el cacao. Entonces es la primera evidencia de falsificación. Ya la falsificaban. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso confirmado por don Jorge León, que en paz descanse. Bueno, al llegar a la independencia en 1821 hubo necesidad de buscar símbolos que identificaran la nueva forma de gobierno. Y algo que quiero dejar claro de aquí en adelante es que la moneda en esa época era un mecanismo de propaganda. Porque no había periódicos, casi nadie sabía leer y escribir, no había internet, no había Facebook y esas cosas de ahora. Entonces había que transmitir un mensaje. Y ese mensaje se hacía por los símbolos grabados en las monedas. Tampoco había billetes, los billetes aquí los inventaron después. Pero no había billetes, entonces había que transmitir un mensaje. Ahora, la moneda colonial transmitía un mensaje de poder a través de la efigie del rey y las armas del Imperio Español. El rey aparece con una corona de laurel. Aquí estamos. Esta es una moneda de 8 reales, un peso. Aquí se lee 8 reales. NG significa Nueva Guatemala. Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de Hispania y de las Indias. Las armas del Imperio Español, dicen que después esto lo fusionaron y hicieron el símbolo de dólar. Esa moneda de 8 reales, y los 8 reales anteriores eran como el dólar. ¿Por qué? Porque circulaban en todo el Imperio Español y circulaban también en el Imperio Anglosajón. Entonces este era el dólar antiguo. Entonces, ¿qué decía eso? Yo soy Fernando VII y el que se meta conmigo, salado. Ese era el mensaje de la moneda. Pero en Costa Rica, cuando ya llega la independencia,
pasa algo muy interesante. Guatemala le dice a Costa Rica, porque Guatemala seguimos perteneciendo a la federación, graben un árbol. Y graben un árbol como símbolo de libertad. Pero a Costa Rica se le ocurrió grabar una palmera. Y se armó el bochinche. Tanto así que don Juan Mora Fernández se plantó y dijo: ¿quién de los científicos ha dicho que la palmera no es un árbol? Vean lo que dice, estamos hablando de 1824. ¿Alguno de ustedes tiene duda de que la palmera es un árbol? Y don Juan Mora Fernández dice: yo no tengo ninguna duda. Dijeron que grabemos un árbol, yo les saco una palmera. Y grabaron una palmera, que es esta, por si acaso alguno tiene ahí, entre las cosillas de la casa tiene esta, para que vean el precio que tiene. Primera moneda de Costa Rica, 1825, medio escudo. Precio en subasta, $30,000. Y es una moneda de este tamañito. La única que hay en Costa Rica, no hay dos en Costa Rica. Hay un coleccionista como yo, porque que la tiene, que tiene la segunda. Pero vean el precio en una subasta, $30,000. Hoy en la mañana estaba contándole a los estudiantes del colegio que hace como 4 años una señora llegó con una pulsera de oro con todas las monedas, las moneditas esas que son 13, creo que son las de bodas, ¿verdad? Son 13, las arras. Y una venía pegada de estas, soldada, salado, pero venía pegada. Se la compraron a la señora por oro, la pulsera. Era como un poquito más de una onza, $1,500. Solo la monedita la vendieron rapidito en $10,000. Entonces nunca vendan una moneda de oro por oro, que eso es lo que le compran en todos San José. Vendanla por la moneda. José, una pregunta. ¿Sí? Y en la discusión esa se justificó por qué habían puesto una palmera. Ahí vamos. Solo hay 4 ejemplares de la palmera. Una está en el Museo de Numismática, si quieren verla. ¿Por qué una palmera? Bueno, la pregunta que se acaban de hacer. Bueno, la palmera. Las palmeras, desde tiempos bíblicos, son símbolos de permanencia, es decir, son muy longevas. Y si una palmera salió torcida, pues muy difícil, ¿verdad? Hasta las crostonias que están allá afuera son rectas. Entonces crecen con rectitud. Y si crecen con rectitud, es un buen símbolo para un estado que está empezando a crecer. Primera posible razón. También hay un decreto que no fue ejecutado porque no lo pusieron en la moneda. ¿Qué es ese? Que la moneda llevara una palma en el centro cruzada por una espada y un fusil muy militar, ¿verdad? Y posiblemente este sea el primer escudo de Costa Rica. Pero vean aquí que es una palmera con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmas. Y ahorita vamos a ver dónde va la cosa. José Antonio, Sí. una pregunta, de esas monedas que solo quedan, ¿cuántas? 4, Sí. ¿cuántas se pusieron en circulación? ¿Cuántas fueron las monedas? ¿Por qué tan poquitas hoy en día? Primero porque dijeron que eran muy feas. Y entonces las retiraron de la circulación. Y segundo porque fue tal la bronca con Guatemala que se vieron obligados a sacarlas del mercado y hacer otras nuevas. Pero fueron muy pocas las que se circularon. Tal vez unas 500 o 1000. Por ahí deben de haber todavía. Debe haber alguna por ahí, sí, pero quién sabe, ¿verdad? Esta moneda, vean, fue acuñada en el ingenio de metales Los Horcones, en la garita de Alajuela. Todavía hay restos de ese ingenio. Y ahí pues había palmeras también. La palmera, en este caso, por lo que voy a hablar ahora después, es posiblemente Phylix dactylifera, que es la palmera datilera europea. ¿Por qué? Porque el simbolismo viene desde esos tiempos, que es símbolo de rectitud y de fortaleza. Aguanta cualquier ventolero, en otras palabras, y crece recto.
Pero también en esa zona de los montes del aguacate está Atalea rostrata, que es otra palmera muy común. Vean que crece bien rectico, ¿verdad? Pero hay otro detalle. Aquí veanlo para leer la moneda. Dice: libre, crezca, fecundo, Costa Rica, Mateo Urrandurraga, medio escudo. Mateo Urrandurraga es el que fabricó la moneda por contrato. Y dicen que era judío sefardí. Entonces ya ven por dónde va la palmera. Ok, vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacer la diferencia entre palmas, que es la hoja de la palmera, y la palmera. En las monedas de Costa Rica va a seguir apareciendo hasta 1893 la palmera, pero va a aparecer en una forma, como una palma. ¿Qué es esto? Y en esto Laura y yo nos debatimos la jupa hasta ratos de ver qué dentro será eso. Hasta que ya vimos en otras monedas europeas que se utiliza eso para representar a la palma, o sea, la hoja de la palmera. Entrecruzada precisamente con esa ramita que va por ahí, parece que la pasan con el mirto. Con el mirto. Ahora vamos por qué. Entonces, vean la diferencia. La palma, o sea, la hoja, es símbolo de victoria. Mientras que la palmera es símbolo de permanencia y rectitud. Esos tres símbolos, recuerden que estamos hablando de monedas que transmiten un mensaje. Entonces, poner esas matas ahí, perdonando los botánicos, poner esas matas ahí tiene la intención directa de transmitir un mensaje claro y concreto sobre el país. No es un adornito. Esa es una moneda israelí de 100 frutas con las 7 palmas. Entonces hay algo por ahí, es cierto. Ok. Ahora volvemos a las palmas un poquito después. Bueno, ya entonces, después de la regañada que le dieron a Juan Mora Fernández, y Costa Rica ya no tuvo más que plegarse a la directriz de la federación, entonces continuó grabando el símbolo que Guatemala había escogido, que era la ceiba. ¿Por qué? Porque la ceiba es nativa de aquí, no sé que me corrija Carlos, nativa de la zona mesoamericana, tiene asociado connotaciones tanto de utilidad para los españoles la sembraban en las plazas públicas, y los indios le asociaban poderes mágicos, ¿verdad? Entonces esta es la de Guatemala, que dice NG, significa Nueva Guatemala, porque después del terremoto de 1783 tuvieron que mudarse. Y el árbol entonces es una ceiba pentandra, que es una bomba casi. Símbolo de vida para los mayas y hogar de espíritus para los batusos ahí por Arenal. Y es tan grande que significa que conecta, la ceiba conecta el bajo mundo, o sea, el mundo de los espíritus con el cielo. Y esa fue escogida como símbolo de libertad para los países de América Central. Esta es la de Costa Rica. ¿En qué se diferencia? Nada más en que tiene aquí una serie. Costa Rica, esto es Félix Mora, que era el encargado de certificar que la moneda tenía 903 milésimas de plata, que es todo esto que dice aquí, 10 dineros, 20 granos. Entonces tenía que certificar que eso es lo que contenía, y si no lo fusilaban. De hecho, en 1600 le cortaron la cabeza a varios ensayadores en Perú porque estaban estafando con el contenido de plata. Ahora, si ustedes encuentran, esta moneda vale hoy más o menos unos $3,000. Si ustedes encuentran una que tenga en vez de una F, una E, esa vale entre 10 y 20 mil dólares. Solo la E hace la diferencia. ¿Por qué? Porque es mucho más rara. Eso es el sello de José Casildo España, que era el grabador de Guatemala, que hizo unas pocas para Costa Rica.
Solo eso hace la diferencia de precio. Al árbol joven se le augura, como dice ahí, hay un error ortográfico que para algunos dicen que fue intencional, para que no sonara como Cresca, cuando le pusieron Cresca, pero eso no se ha comprobado. Es un árbol joven al que se le augura libre, crezca, fecundo. ¿Dónde han oído ustedes eso? El escudo de Linz, creo, ¿no? El cubo de Linz, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Recuerden que es un mensaje. Es una moneda de Centroamérica. El árbol representa libertad y representa la federación. Entonces, que la federación crezca libre y fecundo. Ese es el símbolo. Esa era en los billetes de 50, para los que se acuerdan cómo estaba la ceiba de allá, la sembraron en 1963. Así lucía en el 2004, cuando Laura y yo les tomamos la foto, y se elaboraron en el 2009. Pero vean que libre, crezca, fecunda. ¿Sí? Creció tan bien que se abrió la ventana de la casa vecina y por eso se lo enviaron, en vez de podarla, ¿verdad? Ahora veamos una cosa aquí interesante, el escudo de Linz que acaba de mencionar Bernardo. El escudo de Linz original es este. Que se llamaba Banco Nacional de Seguros, libre, crezca, fecundo. Lo mismito la moneda. Solo que alguien metió la pata y cuando hizo la transcripción puso lo siguiente: el banco usará como escudo en sus documentos oficiales el dibujo del árbol de Guanacaste que tenía la Federación Centroamericana. Metieron la pata. Debieron haber, primero, no es ni árbol de Guanacaste, ni es el que tenía la Federación. Bueno, por lo menos hicieron referencia a la Federación, pero es una ley. Ahora, vean lo peor del caso. ¿Cuál es el árbol que representa a Linz en este momento? Ese. Eso es un figuerón. El Linz está tan pobre que no puede ni siquiera contratar un biólogo para decirle que están metiendo la pata, ¿no? Y siguen propagándose ese error. Bueno, tabaco. Para 1842, ahora sería, se caerían todos los médicos encima, ¿verdad? Pero antes, en 1842, no había tele, no había periódico ni nada. Usted fumaba o hacía chiquitos, ¿no? Entonces el tabaco era importantísimo. Era el primer producto de exportación. Y entonces aparece grabado en una moneda. Y es desde luego Nicotiana Tabaco, que es una sola nación. Gran importancia. Había una institución que se llamaba la Factoría de Tabacos, que era como el equivalente del Banco Central. La Factoría de Tabacos controlaba el monopolio, tenía el monopolio del tabaco, que era un monopolio estatal. Y entonces, como era un monopolio estatal y todo el mundo fumaba, porque no había otra cosa que hacer, o jugar naipes, eso era otra cosa, y los naipes los vendía la Factoría de Tabaco. Entonces usted llegaba a comprarse su tabaco y me decía un naipecito para que se los traiga en la noche. Y de paso tomaba chocolate. Todavía no había acabado mucho cabello. Entonces era la principal institución financiera, financiaba todo. De manera que el tabaco era importantísimo. La moneda de medio real entonces incluye una planta reconocible, que es una plantita pequeña de tabaco. Y es la segunda o tercera moneda que tiene una planta. Eso es medio real. ¿Ven? Esta es una moneda de plata. Dice medio real, Miguel Mora, que era el otro grabador. Y en el otro lado, o sea en el anverso, aparece el escudo del Estado. Este es el escudo del Estado de Costa Rica, el escudo de Carrillo. Y todavía ustedes cogen una moneda y atrás viene el escudo.
Esa es la cara principal, donde dice 100 colones, no donde dice el escudo. ¿Qué tenemos interesante ahí? Primero está el escudo, se llama el escudo Carrillo, pero vean lo que interesante. Recuerden, la moneda está transmitiendo un mensaje a los usuarios, sean ticos o sean extranjeros. Es una estrella de 6 puntas y 6 rombos. Aquí está la estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rombos. Y es una estrella, estos son radiaciones, es una estrella radiante. Y abajo hay 2 plantas, que ya las conocemos. Mirto y palo. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces que estamos transmitiendo? Es el siguiente, del escudo al menos. La palmera, vamos a volver aquí, como símbolo de victoria. Entonces, en ese escudo aparece acá. Esa es la palma, perdón. La hoja de la palmera. Entonces ahí nos está diciendo, ahí está la palabra victoria en algún lado, victorioso, victoria, fortaleza, lo que ustedes quieran. En la otra cara, esta es una palmera de alfilera, ven que es recta. Aparece el mirto, que es el que anda circulando por ahí. ¿Dónde está el mirto? Allá está todavía. El mirto es símbolo de paz. Tiene una hoja blanca, tiene una flor blanca, ¿verdad? Parecida a un caso, una guayaba, un citáceo. Es ese. Y el mirto aparece ahí. Y en eso Laurus y yo comenzamos a pelearnos y a decir, ¿qué diablos es eso? No, es que las monedas italianas, porque Lauro coleccionaba monedas italianas, aparecen. Entonces tiene que ser algo parecido. Y ya nos pusimos a acuerdo y ya llegamos a que sí. Ahora bien, los griegos consagraron el mirto a la diosa Afrodita. Hoy día también es el símbolo de, como es el símbolo de paz, supuestamente es el símbolo del amor, ¿verdad? Perdón, no hay documentos que digan cómo tiene que estar, qué es lo que está representado en las monedas. A la hora de acuñarlas es la representación del gobierno, en este caso propaganda. No hay como un documento, tiene que aparecer esto, esto y esto y esto, mínimo de información. No, dice, el decreto dice se acuñará la moneda con tal cosa, pero nunca en ninguno de los decretos dice qué significa. Y eso fue el problema que encontramos Laura y yo. Por ningún lado dice qué significa. Entonces, ¿a qué tuvimos que recurrir? A la tradición oral, a la tradición bíblica, ahora vamos a ver eso, y al simbolismo que se ha utilizado, no solo en monedas históricas, sino en otras monedas en el mundo, sobre esas plantas. Pero ven dónde está la torta ahora. Entonces, si tienen un billete de 1000, saquen. Las plantas transmiten mensajes concretos. En las monedas de Carrillo, las especies son reconocibles. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje concreto asociado. Las reconstrucciones recientes son simplistas, en otras palabras, son una barbaridad. Y la peor barbaridad que acaban de hacer es esta. Ese no es el escudo de Carrillo. Eso es una reconstrucción de Rodríguez del año 55, basada en documentos del Archivo Nacional, pero que en nada menciona la moneda de 1842, en la cual por decreto tenía que grabarse el escudo de Estado. ¿Y quién fue el de la torta? Antes de eso, don Juvenal Varello, director del Museo Nacional, que lo pusieron a hacer la sala de escudos del Museo Nacional, y se encontró nada más los documentos. Y don Juvenal no cita las monedas. Y en 1842 ya había un decreto que decía el escudo es este y se graba así, y el que no lo haga lo fusilamos. Y Carrillo fusiló más de uno. Entonces el escudo de Carrillo
este es el que debe ir en el boleto, en el billete, no esto. ¿Por qué? Esta es la reconstrucción que hicimos hace poco. El mensaje es así. Y esto, del que quiera ampliar sobre eso, está en este artículo que publicamos, que publiqué con Jorge Murillo, que acaba de salir en la revista Reflexiones. Ya se lo mandamos al gerente del Banco Central y se quedó callado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Vean, Costa Rica, Estado libre, la estrella, y soberano. Carrillo decretó la soberanía, Carrillo separó a Costa Rica de la federación. Entonces, si es soberano, lo representamos como una estrella radiante. ¿Por qué una estrella radiante? Porque una estrella radiante produce energía por sí misma. Entonces, es el mejor símbolo de soberanía. Crece en paz, el mito victorioso y fuerte La Palma. Cualquiera que tenía un poco de cultura en mediados del siglo XIX veía esa moneda y eso era lo que leía. Costa Rica, Estado libre, soberano, crece en paz, victorioso. Ok. Carrillo también hizo un decreto, para recordar nada más. El segundo de la parte 2 dice, la parte 2 norma las monedas. La parte 2, la parte 1 norma la moneda, la parte 2 norma el pabellón. ¿Dónde ondea esa bandera en la actualidad? ¿Ah? La bandera de la Universidad de Costa Rica. Fue adoptada por la Universidad de Costa Rica en 1940. Ahí está. Esa es la bandera del Estado de Costa Rica, que debería llevar el escudo, que se dice que se acaba de mostrar. No es del billete, que eso es una barbaridad, sino es de la moneda. Y esa reconstrucción del billete tiene un par de plantas ahí horribles, no se sabe qué es. Cualquier mata puede ser. Entonces, no, es. Recuerden que en 1814 es la Carta de Enseñanza de Santo Tomás. Carrillo hace reformas drásticas y en 1843, después de que lo derrocan, se elige en la Universidad de Costa Rica. En 1888 la suprime don Mauro Fernández y quedan activos farmacia y derecho y algo de ingeniería. Nada más por recordar que Carrillo tiene que ver algo con eso. No crean que estoy predicando, eso tiene que ver con eso. Bueno, Domingo de Palmas, vean. Nosotros decimos Domingo de Ramos. Entonces, la hoja de la palmera habíamos quedado que tiene símbolo de victoria y la rama de Víctor como símbolo de paz. ¿Por qué? Viene de ahí. Jesús entra a Jerusalén y lo aclaman como victorioso, pero lo aclaman con lo que se utilizaba para aclamar victoria, que es una palma de la palma altilera. Entonces, desde esta época, la palma, la hoja de la palmera, es símbolo de victoria, asociado a 2000 años de antigüedad. En inglés sí está el equivalente más correcto, Domingo de Palmas. La moneda de Costa Rica va a seguir grabándose con palma, con mirto, palma un poco más estilizada y mirto. La última que tenía una palma es la de 1893, de 25 centavos o peseta, y el último mirto, 5 céntimos de 1951. Ven la coronita ahí, es un mirto. El mirto sobrevive, ¿verdad? Todavía está el mirto en el escudo nacional. Son dos ramas de mirto medias ocultas. Es una hojita pequeña, ¿verdad? Y significa paz. Ok, ya para 1847, por ahí, ya hay otro producto importante, el café. Y aquí entonces aparece la primera moneda conmemorativa de Costa Rica, que fue en honor a las reformas proclamadas en 1846, de un real con un arbusto de café.
y es un decreto, sabemos que es café porque el decreto lo decía así. Ah, bueno. En ese caso sí. Ahí lo especifica, dice, cuyo tipo sea por el verso un árbol de café ocupando el centro. Ahora vean que esta moneda no fue acuñada en Franklin Mint en Estados Unidos, no, la hicieron ahí en la Casa de la Moneda con artesanos costarricenses. ¿Dónde quedaba la Casa de la Moneda? Donde estaba hoy el Banco Nacional, ¿no? Ahí estaba la Casa de la Moneda. Y esas monedas tenían una imagen ahí muy interesante, que eso hay toda una discusión, por lo cual se le llaman mariquitas, porque algunos dicen que es la imagen de la Virgen María. Y como eran monedas conmemorativas, entonces se encargó a los curas, a los jefes de parroquia, que al pueblo le tiraran monedas de un real. Toda la gente, qué felicidad, me la tiró un cura y es la imagen de la Virgen María. Mariquita se llama la moneda. Pero por otro lado, resulta que, averiguando, se la abrí yo, resulta que está viva todavía una señora que es especialista en boletos que se llama doña Elisa Carazo de Flores. El Carazo viene porque es bisnieta del ministro de Hacienda de esa época. Pero doña Elisa es también emparentada con don Anastasio Alfaro. Entonces, por ahí sacamos que probablemente le pusieron mariquita porque adivinen cómo se llamaba la esposa del ministro de Hacienda. Mariquita. Y como somos los chicos, sale una moneda con un efigie del ministro de Hacienda, es el principal culpable de mariquita. Bueno, de eso hay toda una serie de asuntos muy interesantes. La bandola, que es la rama, ¿verdad?, ha aparecido en varias monedas. Aquí en la de 2 céntimos, ahí está un café más o menos. Eso es otra barbaridad, ¿verdad? Esa es la de 1975 y quien hizo eso nunca cogió un café. Porque una bandola con un café no es así. Esta sí es más común, ¿verdad? Y esta es la última, la de 1995, si la tienen ahí en la bolsa, donde la bandola de café se reconoce como tal. Después del 95 lo que grabaron es un par de ramas que pueden servir para cualquier cosa. Pero si quieren ver la última bandola es esta, la de 1995. Esta era más elegante, ¿verdad? Pero son bandolas, ramas del café. Bueno, llegamos a 1848. Eso era Costa Rica. Así la percibían en los mapas. Vean que el Golfo Dulce ni siquiera existe. Todavía no nos habían robado Bocas del Toro, ¿verdad? Con la usurpación colombiana. Y aquí no existía casi nada. Y el Valle Central era importante. Era el eje de desarrollo. Y entonces, este señor, el doctor Castro, es el fundador de la República. Decreto 30 de agosto de 1848. Las medallas son objeto de la numismática también. Esta es la medalla de honor, la medalla a los veteranos de la guerra del 56 para los altos oficiales. Esas son medallas que ahora los coleccionistas las buscan, son valiosísimas. El decreto de 1848 de don doctor Castro norma las monedas de oro y las monedas de plata. La moneda de oro dice así en el decreto: la moneda de oro contendrá en el centro la figura de una india en pie. ¿Por qué una india? Porque India era el símbolo de América. Desde que Rosalba Carriera en 1642 hizo una pintura, una india muy bonita pero con joyas a la europea, que se llama América. Y es esta. Ahora, probablemente Ingo va a decir inmediatamente, esa moneda es del Banco Hipotecario de Bavaria.
Pero si ustedes ven la moneda del Banco Hipotecario de Bavaria de 1849, es exacta. Solo que en vez de la minifalda, lo americano tiene una túnica. Además, esto es muy greco-romano, la cara es puro griego, ¿no? Pero resulta que, eso es una parte de la historia, este señor que está acá, que es el empeñador, se llama Johann Bart, era alemán, de Sajonia. Y el otro que llegó en esa época a dirigir la Casa de la Moneda es otro alemán, Wilhelm Witting, que era doctor en ciencias de la Universidad de Göttingen. Entonces, ellos conocían de estos símbolos. Entonces, si ustedes ven, hay una conferencia solo sobre eso, de la similitud de esos símbolos y de por qué muchas de estas monedas estaban intencionalmente dirigidas a fomentar la inmigración europea, particularmente la inmigración alemana. Y si ustedes se leen el libro de Luco Gil, el último libro, que es un vuelo así de este tamaño, que se llama Trópico Agreste, se van a dar cuenta por qué tiene razón. Entonces, cualquier europeo, particularmente si era alemán y veía esto, era una figura familiar. Pero más aún la de plata. Ahora, esta moneda, sea o no una copia de la del Banco Hipotecario Bavaria, es una de las monedas más bellas del mundo, una de las más apetecidas por los coleccionistas. La India Parada se llama así, moneda de la India Parada. Vean que aquí, este escudo, por ahora viene de Mirto, y es un escudo sin armas, que se va pareciendo al actual. Pero en la de plata sí tiene el escudo de armas. ¿Por qué? No se sabe. Ahora, la moneda de plata dice así el decreto: la moneda de plata contendrá un árbol de encina sobre un terreno figurado. Dice concretamente qué va a hacer. Ya ahorita termino, no se preocupen. Y es esto, que es una belleza de moneda. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se grabó la moneda, en la moneda de una encina? Bueno, la encina es reconocida en toda Europa. Recordemos que estamos tratando de fomentar la inmigración europea en 1650. Pongámosle un símbolo atractivo a los europeos, pero también tenía otro significado. Estas monedas se conocen como monedas de arbolito por los escritores. Busquen. Sigo predicando. Cuando veamos el significado de la encina, si ustedes leen Génesis 18:4, dice: aparecióse Yahvé a Abraham junto al encinar de Mambré. ¿Dónde estaba eso? Pero el encinar de Mambré. Dice: se os traerá. Dice, ahí llegan los tres ángeles, ¿verdad? Que supuestamente uno de ellos era Yahvé, que le van a anunciar a Abraham que va a ser padre. Entonces, los tres ángeles lo recibe Abraham debajo de esa encina. Y dice: se os traerá un poco de agua, os lavaréis los pies y reposaréis a la sombra de este árbol. Desde tiempos bíblicos, la encina es símbolo de hospitalidad. Ok. Para la tradición greco-latina, esta es una tetradracma, o sea, 4 dracmas, es una moneda de este vuelo griega, con el garrote que usaba Hércules. Aquí dice Macedonia, y no sé qué dice aquí, pero Carlos probablemente lo lea. Y aquí está una corona de encina. Pero resulta que la encina, en la mitología greco-romana, era un árbol consagrado a Zeus, Júpiter para los romanos, que era el más duro de los dioses, el tata de los dioses. Entonces, inmediatamente, ¿a qué se le asocia eso? Se le asocia a fortaleza. Y además resulta que
en Noruega, a casi todas las encinas les cae un rayo. Y entonces, ¿cuál es el dios de esos lados? Thor. Y entonces, más poder. Entonces, poder y hospitalidad. Pero vienen de ahí los significados. Ahora, en Cindy y roble es la misma cosa, son cuerpos. A no ser que proteste Carlos, pues la misma cosa. Los robles o encinos han sido fuente de madera dura para muebles, vigas para casas, quillas de grandes buques veleros. La construcción de barcos en los Estados Unidos en la época de los siglos XVII y XVIII se favoreció porque había una especie de cuerpos virginianos que servían para hacer quillas. Barriles para añejarle cores y darles color. Añejado en toneles de roble, ¿verdad? ¿Para qué? Agarre el color. Si ustedes lo ven de ese lado, y los tapones de corcho son de un cuerpo sur. No los de plástico verde, no los de verdadero corcho, ¿no? La nota pesimista se calcula que más de 400.000 robles centenarios de cuerpos copeyenses fueron derribados al hacer la carretera interamericana sur. Muchos terminaron como carbón. Eso es un artículo encabezado por don Jorge León del año 40, donde estaba la carretera interamericana. Y esa es, después de muchos pleitos, nuestro candidato para el árbol de las monedas. Cuerpos copeyensis, cuerpos capotifolio. ¿Y dónde está ese? Ahí, en Frente Química. Y ahora los cuerpos han sido muy popularizados por, ¿cómo se llama la película esa de? La Edad de Hielo, ¿sí? Entonces probablemente esta sea la especie, porque esto antes crecía mucho en San José, crece a la orilla de caminos, tiene una altura manejable, el tipo de ramificación y el follaje es parecido. Entonces revisamos casi todos los candidatos de cuerpos y nuestra hipótesis es de que cuerpos sapotifolia, ahora va a salir un artículo de eso, es el modelo que se usó para la moneda de Costa Rica. Estas son las monedas de 1850 a 1862. Vean que el escudo de plata, en la moneda de plata, el escudo tiene armas, palma, mirto, con la famosa encina, un cuarto de peso, un 16avo de peso, un octavo de peso. Ahí están. Después ya, en 1864, se establece el sistema decimal. Y entonces ya entran los centavos, no céntimos. Los céntimos entran hasta 1896, pero aquí son centavos. Como digo, esta es una de las monedas más lindas que hay en el mundo. Y tiene un mensaje, claro, tiene un mensaje. No es una moneda muda como la de ahora, tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de esa belleza de moneda? Es este. Costa Rica, república naciente, eso es lo que significa el sol naciente, con 5 departamentos en aquel tiempo, ahora son 7, ¿verdad? Las provincias, las estrellas, perdón, fuerte, las armas, tierra de volcanes entre 2 mares, abierta al comercio. ¿Qué significa? ¿Cómo se representa el comercio? Los buques mercantes, no son buques militares, son buques mercantes, creciendo victoriosa y fuerte. ¿Con qué? La palma. Pacífica, el mirto y sobre todo hospitalaria, la encina. Vean qué mensaje es una moneda. Y cualquiera con un poquito de cultura en el siglo XIX veía esa moneda y dice, me voy para Costa Rica. Porque llevaban esa intención. Las monedas ahora son mudas. Lo que tal vez transmite un poquito mensaje es el billete de ahora, tiene un poco de símbolo. Gracias a Valisca que puso los corales en el billete 2000.
pero ya se va poniendo algo ahí. Aquí está la siguiente encina. Después de esa encina de 1850, la primera encina completa, ¿verdad? Por completo, que se dibuja es la de Alemania, en 1905 marcos, de 1927, luego se siguió usando las hojas. Esta es, en la norteamericana es Quercus alba, en la alemana y inglesa, y hay varios países que utilizan, Italia también, Quercus rose, que es el árbol nacional de Dinamarca, Polonia, Inglaterra, Alemania y no me acuerdo qué más. Y se reconoce Quercus rose por la hoja festoneada. De hecho, si van al colegio de señoritas Costado Norte, en el escudo aparece Quercus rose como símbolo de fortaleza para los que iban vestidos. Estas son monedas conmemorativas, ya vamos terminando del siglo XX. El Guanacaste. Y ahí entra la confusión otra vez, ¿verdad? La de 1975. ¿Qué es esto? Esto es un Guanacaste. ¿Qué es esto? Ahí sí. Solo que en algunas estampillas la volaron fuera del estadio. Porque esto es esto. Y el año pasado sacaron 15 de septiembre, árbol de Guanacaste, para un higuerón. Y si vieran el significado de un higuerón, ¿verdad? Entonces ni siquiera lo pondrían. Esta es la guaria morada. Hay 3 representaciones numismáticas: el billete de 5 que algunos de ustedes conocieron, la moneda de 1975 que circuló y la moneda de 1983 que es muy rara. Gracias a Robert Heredos que estaba por aquí, ahora le cambiaron el género. Y el dibujo de las guarias lo hizo Rafael Lucas. Y eso me lo confirmó Leonora, que en la casa dice Leonora que ahí estaban los bocetos de la guaria del billete de 1978. Este empezó a circular en 1978. Don Rafa se murió en el 79, entonces tenía suficiente tiempo, por eso lo hizo Don Rafa. Ahí aparece una cosa que nos peleamos bastante, Lauro, y con Andrea Berniker también, y a fin decían que eso era, la gente decía que eso era talasia. Eso no es una talasia. Eso es un alga, Calespa prolífera, y ahí fueron ratos y ratos y ratos de averiguar qué cosa. Entonces, fíjense que he tocado brevemente en las monedas, pero en billetes hay montones de cosas que uno puede seguir discutiendo. Estas monedas poca gente las conoce, pero es una belleza. Todavía se consiguen. Entonces, Sí. Eso son conmemorativos. Son conmemorativas, son no circulares. Son para celebrar la época de los parques nacionales y todo eso. Bueno, voy a terminar. Volvemos a los laureles. Hay un decreto que dice que se grabe una corona de laurel, pero en realidad lo que grabaron fue una corona de mirto. Y aquí tenemos a nuestro amigo del principio, el rey Felipe, el rey Fernando VII, con una corona de laurel. Este es la rama de laurel con los frutillos. Pues no se puede equivocar. Laurel lo usaban los nobles. Y si usted es laureado, quiere decir que tiene mérito, es un poeta laureado. De hecho, aquí la Echeverría lo representan en el billete con el laurel. ¿Y a qué viene esto? Bueno, ahorita les digo a qué viene eso. Ese es el laurel, se utiliza en cocina, ¿verdad? Es lauros nobles, por los frutos se asemejan por las hojas, se llaman babies, que las pueden comprar ustedes en los mercados.
es este. Esa foto la tomó Jorge Gómez en Roma. Ese es un laurel. Mientras que el mirto es ese que anda por ahí. Y el mirto aquí es cordia de oro. Hace solo 40 años, en 1974, Laura y yo estábamos llevando este curso. Laura ya iba por las gramíneas, por las ciperáceas, debe haber brincado en la tumba ahora, y yo iba por las gramíneas. Y Laurus ya era un botánico respetable. Entonces, ese es Jorge. Bien flaco, con copete a lo Elvis Presley. Por eso su sobrenombre original es Laurus, porque lo respetábamos ya como botánico. ¿Y por qué sé eso? Porque yo estaba a la par. Ese soy yo. Pantalón, lo único que mantengo todavía en tradición es las mangas, ¿verdad? Y eso es tomada en la Hacienda Retes de don Manuel Chavarría. No se me olvida que ahí colectamos Orcus lanatus, que era una gramínea muy bonita. Por eso todavía no le han cambiado el nombre, ¿verdad? Y de lunes a viernes, en esa época, Laurus viajaba en el bus de Turrialba, que llegaba ahí a San Pedro a las 6:30 de la mañana, siempre con un maletín de médico y gabacha blanca. Y pasábamos aquí y él regresaba en el bus, el último bus para Turri, que era a las 9 de la noche. Entonces cualquier compromiso extracurricular había que cerrarlo por ahí antes de que las 9 para que Laura pudiera agarrar el bus. Entonces tengo muchísimos recuerdos de él. No me quejo, no tengo ninguna queja como amigo. Fueron 44 años de amistad. Y antes de que se me pague la voz, mejor voy a contarles una anécdota. Una vez estábamos en el bar ahí en San Pedro y estábamos comiéndonos un casado. Laura y yo. El casado tenía plátano maduro, arroz, frijoles, todo estándar, ¿no? Llegó la muchacha toda preocupada porque había fallado el examen de anunciación de botánica, creo que era introducción a la flora. Y se queda Laura viéndolo así. Dígame todas las especies que están en ese plato. Oryza sativa, Musa sapientum, Fasciolos vulgaris, Maniotes esculenta y no me acuerdo qué más. Muy bien, hasta vuelvo. Entonces, concluyo aquí con este pequeño homenaje para un gran amigo, con su frase favorita de este día. Vamos en contacto. Y agradecimiento a todas estas personas. Entonces, aquí concluyo. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren conservar un recuerdo que hay de esas 3 publicaciones, las últimas que quedan. Bueno. Nos das una copia del libro para que lo vean. Hay un libro donde recopilan estas publicaciones que es una belleza. Sí, hicimos un libro que incluye otras publicaciones además que se llama 10 centavos, que publicó aquí la editorial de la U, por si acaso, y ahora acabo de sacar uno que con 4 señores de Santo Domingo,
el mayor de 85 años, el que le sigue 84, que se llama Cajuelas, que es un catálogo de 221 boletos de café de Santo Domingo Heredia, de los cuales pudimos, bueno, gracias a don Caliche, el famoso Caliche, que es el papá del geólogo Carlos Ramírez de Bucanor, y gracias a él y su memoria periodikosa, sabe exactamente dónde estaba la finca, porque fue jefe político en los años 40 o 50, entonces sabe dónde estaba la finca, quiénes eran los productores y todo eso. Y antes de que esa memoria se perdiera, entonces le digo, ¿por qué no hacemos algo de eso? Y salió un libro. Y ahora ya hay mucha gente que quiere hacer algo parecido, empezando por Tres Ríos, ¿no es cierto? Y Turrialba, que Turrialba era un montonazo de cosas. Por cierto, saludos turrialbeño, ¿verdad? Mi mamá vivió en Turrialba en los años 30. Entonces conocí a toda la gente de ahí, entonces fue muy bonito cuando dijo la conferencia en el Hotel Bugambilia. Yo ya vi a mi mamá acaba de cumplir 93 años, y le presenté a Lauro, y comenzaron a hablar y se entendieron. El Lauro le llenó ahí toda la genealogía de Turrialba y quién era familia y quién vivía en tal lado. Bueno, fue una experiencia muy bonita. De esa cosa, si no fuera por la manera nunca hubiera pasado, pero fue otra anécdota de otro turrialbeño que está por allá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jorge. Otros comentarios que de la exposición que se hizo en el museo, en la Plaza de la Cultura, no sé cuántos fueron a verla, fue una exposición extraordinaria. Y tú me has mencionado que no está en circulaje, pero bueno, si se montara de nuevo, que es el grito que es uno de del libro de la exposición, toda la exposición, yo nunca he visto nada de esa calidad en ese país. Sí, el libro era en realidad el libreto para la exposición de plantas y animales en la Universidad Costarricense. Y esta vez se inauguró y se iba a hacer itinerante, yo no sé si al fin lo hicieron, pero también acaba de hacer una con el museo, ¿verdad?, de los felinos. Los felinos, y ahí aparece también, creo que pusieron la moneda, pusieron la moneda rodante. Pero con el museo hemos hecho bastantes cosas interesantes, todo honores, ¿verdad? Y es parte de lo que uno llama, o lo que uno quisiera dejar como aporte a la cultura. Y cada vez nos solicitan más y nos llaman de diferentes lugares. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Entonces nos sentimos satisfechos, y gracias a Lauro que se empezó a hacer esto, Lauro, ¿verdad?, que se empezó a hacer toda esta cosa con las plantas. Entonces, Sí. creo que esta es la única foto que he visto de Jorge sin barba. Sí. Muchos de nosotros conocimos a Jorge siempre con su barba. Y bueno, yo quisiera felicitarte porque realmente ha sido un regalo para nosotros, ¿verdad? Fuimos amigos de Jorge y lo apreciamos en vida. Realmente nos llena de emoción, ¿verdad?, todo este trabajo que ustedes han hecho y que pocos conocíamos. En realidad, el grado de estudio que deparó conocer todo esto. Rescato que mi nieta mayor, que tiene 8 años, le gusta coleccionar monedas y billetes. Y está muy entusiasmada, y creo que te pregunté un día de esto dónde consigo alguno. Sí, para poner las monedas. Y algún día, tarde o temprano, vas a conversar con ella. Quiero mencionarles nada más que yo sabía esa foto, ¿verdad? Pues claro, me tomaron y hay otra gente ahí también de reunía. Y está también una persona que está metida entre Carlos, que ya falleció también, Ana Lidia Carlos. Pero no sabía que se había hecho la foto. Laura a veces la mencionaba, y como 2 meses antes de que se enfermara me dijo: mira, te dejo esta foto. No sé si ya le sentí algo, pero eso me impactó porque conociéndolo, él era reservadísimo,
y eso lo disfrutamos siempre, ¿verdad? Que me diera la foto y a mí me impactó. Y entonces ya hablamos de todo eso y comenzamos a hablar de esos recuerdos, de esos viajes. Pero ahí quedó, entonces me pareció apropiado traerla hoy para que ustedes conocieran a Laura de nuestra obra. Bueno. Muy bien.